Gloria al Señor. Qué bendición podernos reunir a través de esta forma virtual, pero que por supuesto tiene como propósito que nos conectemos siempre. Nada nos puede desconectar. Puede que el auditorio esté cerrado, pero la iglesia nunca cierra. Estamos trabajando para hacer de este lugar un mejor espacio y que cada uno de ustedes pueda, junto con su familia, venir y gozarse en este tiempo. Antes de compartir la palabra, quiero dar secundar de alguna forma el anuncio que corresponde a nuestro próximo periodo de estudios de la Escuela de Formación. El programa de discipulados se está preparando. Ya dentro de muy poco daremos inicio a un nuevo periodo, y si todavía no te has matriculado, si todavía no te has incorporado a este programa, te invito para que lo hagas. Esta será una manera maravillosa para que puedas seguir creciendo y puedas avanzar en el propósito que Dios tiene reservado para ti. Dios te bendiga de una manera muy especial. Bien, vamos a la palabra. Hemos estado durante estas semanas hablando de nuestra serie Amando como Jesús. En el día de hoy quiero compartir un mensaje al que he titulado Amor Paciente, y tiene que ver mucho con, obviamente, la forma como nosotros nos relacionamos con las personas que tenemos alrededor. Ya sabemos básicamente que cuando se trata de Dios, Él no solamente quiere que tú y yo lo amemos a Él. Él no solo pretende que tú y yo lo honremos a Él y tengamos una buena relación con Él. Él también espera que nos relacionemos muy bien con las personas que tenemos a nuestro alrededor. De hecho, el decálogo, los 10 mandamientos, están estructurados de tal manera que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con la relación de el hombre con Dios, y los otros 6 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con sus semejantes. Entonces, hoy vamos a continuar con esto que hemos llamado Amando como Jesús, después de haber vivido la serie hermosa aquella, Amando a Jesús. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Amando como Jesús. Y hoy voy a hablarles de un tema importante. Tiene que ver específicamente con la paciencia. Y bueno, yo sé que cada uno de ustedes, independientemente de la situación que estén viviendo, cada uno se puede definir si es paciente o no es paciente. De hecho, permítame explicarle que la paciencia tiene 2 connotaciones. Una, obviamente, tiene que ver con la paciencia hacia la vida, con la paciencia hacia lo que esperamos que ocurra y suceda. Pero también la paciencia tiene que ver con la forma como nosotros nos relacionamos con las personas que tenemos alrededor. Así que, oiga bien, yo no sé cómo te definas tú, si te defines como una persona paciente o impaciente, pero es importante que esa definición que posiblemente tengas frente de ti mismo, diciendo, no, es que yo soy una persona impaciente, eso de alguna forma tiene que cambiar. No te autodefinas como una persona paciente o impaciente, cuando lo que Dios quiere es que cada día crezcamos en eso. Así que para hablar de este tema, yo quiero que le pidamos al Señor que nos ayude. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta enseñanza podamos tú y yo aprender mucho más acerca de cómo ser pacientes con las personas que tenemos alrededor. Bueno, Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por este espacio que nos regalas a todos nosotros de podernos conectar, Señor, con nuestra iglesia y poder compartir este mensaje con otras personas. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que nos guíes a toda verdad y nos ayudes a caminar en bendición, en libertad y en victoria. Bendigo la vida de cada persona que hoy se ha conectado a esta transmisión en directo, pero también aquellos que lo hagan en diferido. Dios, que tu palabra, que es viva y eficaz, surta el propósito para el cual tú la has enviado, y así tu nombre sea exaltado de manera especial. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Muy bien, vamos a hablar
de paciencia. Y yo quiero que te preguntes, ¿seré yo en realidad una persona paciente? Y para eso quiero hacerte otro tipo de preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, ¿cómo actúas tú cuando alguien te provoca? ¿Cómo actúas tú cuando alrededor tuyo hay situaciones o hay personas que de alguna manera te quieren desestabilizar con actitudes, con reacciones, con maneras de expresarse? ¿Cómo actúas tú cuando de alguna forma eres provocado? ¿Cómo es tu forma de reaccionar cuando las situaciones que están alrededor tuyo te pretenden quitar la paz? ¿Cómo es tu manera de reaccionar ante los problemas interpersonales que vivimos a diario en el trabajo, en el lugar donde vamos? Incluso, ¿cómo es tu manera de actuar y de reaccionar con las personas que tienes cerca? Pero también, ¿cómo es tu manera de actuar y de reaccionar cuando estás asociado con personas incluso desconocidas? Cuando vas manejando, cuando alguien te pita, cuando sales corriendo de casa y quieres llegar a un lugar y de alguna manera notas que la persona que está frente a ti está manejando lento. ¿Cómo es tu actuar en ese momento? Y eso tiene que ver mucho con la paciencia. Tiene que ver mucho con este tema al que hemos llamado amor paciente. Se dice que una persona es paciente cuando puede mantener la calma al enfrentar situaciones de molestia, de presión o de estrés. Dice que quien es paciente es una persona que sabe aguantar, que sabe soportar, que puede tolerar, evitando con ello la capacidad y la facilidad de irritarse, de enfadarse y por supuesto también de desesperarse. Cuando ustedes y yo vamos a la escritura nos damos cuenta, por ejemplo, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, los versículos 3 y 4, dice algunas cosas acerca del amor que debe existir en nosotros, con el que debemos amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y mira qué dice la Biblia acerca de ese amor. Dice, el amor es sufrido. El amor no se irrita, dice aquí la palabra. Que el amor no guarda rencor, que el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree. Y mira lo que dice aquí, el amor todo lo espera y todo lo soporta. Es decir que si se trata de amar como Dios quiere que amemos, pues tenemos que amar de esta manera y amar a las personas que tenemos alrededor. Y como te dije al principio, deja de decir de ti mismo que tú eres una persona impaciente, porque a veces que nosotros nos autodenominemos impacientes ha sido el óbice o ha sido la excusa para que de manera justifiquemos ante la gente que tenemos alrededor que no somos pacientes, y por eso actuamos como actuamos y por eso reaccionamos como reaccionamos, porque sencillamente no sabemos actuar, porque simplemente no sabemos guardar la calma, no sabemos de alguna manera evitar el enfado, la irritación y la desesperación, y fácilmente nos salimos de casillas y fácilmente terminamos tratando a las personas de manera inadecuada, y en vez de tratarlas bien terminamos maltratando a las personas. Y bueno, básicamente hoy quiero hablarles de este punto, de esta forma como Dios quiere que amemos de manera paciente. Y en primer lugar, quiero que entendamos por qué Dios nos pide que seamos pacientes. ¿Sabes? Dios pide que tú y yo seamos pacientes con los demás, porque justamente Él es paciente con nosotros. Y quiero hablarte un poco acerca de ese Dios paciente que contigo, por supuesto, que conmigo ha sido paciente muchas veces. La misericordia de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios nos ha sostenido, nos ha cuidado. Dios con su paciencia ha evitado que seamos consumidos. Quiero leer algunos pasajes que de alguna manera nos hablan de esa, digamos, de ese atributo de Dios que nos bendice y nos edifica tanto. Salmo 103, versículo 8. Dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando dice la escritura que Dios es lento para la ira, está diciendo que Dios no se precipita a irarse.
Es decir, que Dios de alguna manera, con amor, con paciencia y con tolerancia, ha tenido con nosotros una bondad extrema, excesiva. Dios ha sido extremadamente paciente para con nosotros. Dice el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 6: y pasando Jehová por delante de él, dice que proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Dice nuevamente la Biblia: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Una vez más, y bueno, los textos que hablan en la Biblia acerca de que Dios es lento para la ira son inmensos. ¿Por qué? Porque evidentemente esa es la diferencia de la paciencia a la impaciencia. La paciencia es ser lentos para la ira, mientras que la impaciencia es ser rápidos para la ira. Entonces Dios nos está regalando cada día, cada mañana, cada oportunidad que vivamos. Él nos está mostrando su misericordia, su amor, su bondad, su paciencia. Dice en el libro de Joel capítulo 2 versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente. Nuevamente dice la Biblia: tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Oye, qué lindo sentir que Dios ha tenido paciencia, y no solamente paciente frente a nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras transgresiones, sino que Él ha sido paciente incluso con aquello que nos ha demandado y que todavía tú y yo no hemos obedecido. Él ha tenido paciencia para esperar, para aguardar pacientemente, sabiendo que en nosotros habrá un cambio de transformación, sabiendo que de alguna manera vamos a volver al camino, al redil, al propósito, y Dios siempre guardará en su corazón la expectativa para llevarnos a nosotros a caminar en libertad. Y oye, qué lindo sentir que Dios ha esperado pacientemente a que tú y yo vengamos a sus pies, que nos rindamos a Él, y que nuestro pecado y nuestra iniquidad no ha sido la razón para la que Dios nos destruya pudiendo hacerlo, sino que Él por su misericordia nos ha guardado. Él ha sido paciente en medio de nuestra obstinación. Dios ha sido paciente en medio de nuestro pecado y por supuesto también a través y por encima de nuestra rebeldía. Él ha sido paciente, incluso lo decía, con nuestras constantes evasivas. Cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos está buscando, cuando de alguna manera Él nos ha enviado un propósito, un proyecto, nos ha desafiado de alguna manera con un llamado especial, pero nosotros nos hemos tardado, hemos evadido, hemos dilatado las cosas. Dios ha sido paciente y Él quiere que de la misma manera como Él ha sido paciente, sabiendo que Él va a producir en nosotros una transformación, Él quiere que tú y yo también nos movamos en paciencia hacia los demás. En el libro de Isaías capítulo 46 versículo 3 y 4, mira lo que dice la escritura: oídme, así habla el Señor, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Dice el Señor, qué lindo Dios. Mira ese Dios paciente cómo habla y dice: hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios y agradecen a Dios en este momento su infinita paciencia, su eterno amor, su infinita misericordia que nunca ha decaído y que nunca nos ha llevado a perder el horizonte de que Dios tiene un propósito con nuestra vida? Y es porque Él nos ama. La segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice: Dios no retarda su promesa. Él pudiera haber acabado ya con todo lo que hay en este mundo,
y él pudiera haberse hastiado de toda la maldad y la iniquidad que hay en este planeta. Pero dice la Biblia que Dios no ha vuelto a la tierra por su iglesia simplemente porque dice aquí, Él ha sido paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa paciencia de Dios nos va a conducir a que un día nos rindamos y que nuestros familiares, los que todavía no se han entregado, no se han rendido al Señor, ellos un día también se rindan ante la obra maravillosa del Dios de amor. Así que, primero, diga, Dios ha sido paciente conmigo. Repítelo, por favor, di, Dios ha sido paciente conmigo. El segundo punto de este mensaje ahora tiene que ver con la consecuencia de esa paciencia, y es que nosotros debemos ser pacientes con otros. La Biblia lo dice. En el libro de Mateo capítulo 10 versículo 8 hay una expresión hermosa que dice: recibisteis de gracia, dad de gracia. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Eso quiere decir que si Dios te ha dado muchísimas cosas sin merecerlo, pues también de esa misma manera y con ese mismo sentido tú puedes y debes, y yo debo también, amar a los demás con esa misma bondad. Es decir, si Dios nos ha amado de gracia, si Dios nos ha bendecido de gracia, si Dios ha sido paciente para con nosotros por pura gracia, pues también nosotros debemos y tenemos que ser pacientes con las personas que tenemos alrededor, también por pura gracia. Hay un pasaje del libro de Lucas capítulo 6 versículo 32 que yo sé que ustedes han escuchado y han leído muchas veces, pero que el Espíritu quiere que hoy lo recuerdes. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Es decir, lo que el Señor está diciendo, no podemos decir que porque amamos a los que nos aman, estamos bien. Porque la gente que aún está mal, que está lejos de Dios, que ha vivido en pecado, en iniquidad, en maldad, también ama a la gente que los ama. Lo que el Señor quiere de ti y de mí es que hagamos lo mismo con quienes no nos aman. Que seamos pacientes con quienes no son pacientes, con quienes de alguna manera incluso han sido hostiles con nosotros. Y bueno, las relaciones interpersonales no son cosas fáciles. Los conflictos tarde o temprano aparecerán. Alguien dijo: ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Basta con que exista interacción para que comiencen los roces. Basta con que exista, digamos, acercamiento para que comiencen las dificultades. Las parejas, cuando se casan, ellos se quieren mucho, hay amor, hay ternura, hay pasión, hay tantas cosas, pero con la cotidianidad comienzan los roces, comienzan las dificultades, y ahí es cuando comenzamos a desarrollar cada una de estas virtudes, que incluso son producto del fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 dice: porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, que esas virtudes del fruto del Espíritu Santo en gran manera están asociadas en nuestras relaciones interpersonales, porque necesitamos el fruto del Espíritu para poder asociarnos con la gente que tenemos alrededor y no perder la bendición de lo que Dios nos ha dado, y tampoco dañar a la gente. Porque ojo, no tenemos de Dios ningún permiso para maltratar a los demás, para herir a los demás, para ser violentos con los demás, en ningún sentido. Por eso necesitamos aprender, y hablar de este tema es algo que de alguna forma nos va a ayudar a que podamos entender que si Dios ha sido paciente para con nosotros, pues también nosotros debemos ser pacientes para con los demás. La gente tiene, y tenemos todos, virtudes, tenemos habilidades, pero también tenemos defectos. También tenemos situaciones en nuestra vida que no son muy agradables. Es decir, no todas las personas son totalmente buenas, como tampoco no todas las personas son totalmente malas.
cada persona tiene cosas muy buenas y también tiene cosas muy malas. Y a ti no te puede simplemente agradar lo bueno de la gente. Y cuando la gente tiene esa debilidad, cuando la gente tiene esa dificultad, cuando la gente presenta esos problemas de conducta, simplemente decir, ¿sabes qué? No me gustas, entonces yo te desecho. Porque si vives así, inmediatamente vas a tener que ir desechando al uno y al otro, comenzando por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los padres, por la gente con la que amamos. La gente, todos tenemos dificultades en nuestra conducta. No todo, dice la Biblia, todos herimos muchas veces. Por lo tanto, es importante que a todas las personas, conocidas o desconocidas, cercanas o distantes, nosotros podamos extenderles la misericordia de Dios también y amarlos con la paciencia con la que Dios nos ha amado. Recuerden, y esto Dios nos lo dijo hace unas semanas atrás, no es amar a la gente como te amas a ti mismo, es ama a los demás como Cristo te ama a ti. Ahí tienes el estándar, ahí tienes el modelo, ahí tienes, digamos, el objetivo, amarlos como el Señor los ama. Ahora, hay gente que no es fácil de amar, me dirá usted. Sí, es verdad. Hay gente que no es fácil de amar. Y a veces alrededor nuestro encontramos personas que son difíciles. Gente que tiene una conducta, un carácter, un temperamento, una personalidad de alguna manera conflictiva, complicada. Amarlos y tenerles paciencia no es un asunto fácil. Aquellos, porque hay mucha gente alrededor nuestro que en algún sentido son hostiles. Gente que se manifiesta, que cada vez que se acercan a ti, hay personas que ya tú sabes que tienen siempre una palabra de oposición, siempre tienen una crítica, siempre tienen un señalamiento. Ese tipo de personas que siempre tienen algo malo que decir. Cuando hay cosas buenas no te dicen nada, pero cuando te equivocas, cuando de alguna manera te erraste o algo no te salió bien, ellos aparecen allí y de alguna manera se convierten en opositores, en gente adversaria, en gente hostil. Pues déjame decirte, ¿qué vas a hacer con ellos? No puedes evitar que en la tierra haya personas de difícil comportamiento, de carácter difícil. Los vamos a encontrar. A veces, tristemente, los tenemos en la propia casa, en la propia familia. Los tenemos en el lugar donde trabajamos. Incluso hay personas en medio de la iglesia que pueden también tener un carácter difícil. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Si cada vez que yo encuentro una persona con carácter difícil la desecho o simplemente la evado, y entonces me voy a tener que ir de donde yo encuentro una persona con carácter difícil, pues sabes que no vas a tener un lugar en esta tierra donde puedas vivir, porque a la gente difícil como a la gente pobre, dijo Jesús, siempre los tendréis con vosotros. Por eso dice Mateo capítulo 5 versículo 43: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese era un pensamiento normal. Ama a tu prójimo y al que es tu enemigo, aborrécelo. Pero mira lo que dice el Señor: pero yo os digo. Mira cómo Cristo cambia el enfoque diciendo: pero yo he venido a que ustedes vayan más allá. Y aquí dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen. Y déjeme decirle una cosa, eso no es fácil. Para el que comienza en el evangelio no es fácil. Para el que tiene 10 años en el evangelio no es fácil. Para los que tenemos más de 30 años en el evangelio tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es una naturaleza conflictiva. Y de alguna manera, cuando alguien nos ha herido, nosotros simplemente queremos sacarla de nuestra vida o simplemente salirnos de ese entorno en el que nos encontramos. Pero Romanos capítulo 12 versículo 14, mira lo que dice: bendecid a los que os persiguen. Mira esa frase, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. Y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y termina el apóstol Pablo diciendo en este versículo 21 algo contundente: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sabes una cosa? Tú y yo podemos vencer con el bien el mal. Con el amor de Dios podemos vencer la hostilidad, la oposición. Gánate. Mira, yo te invito a que hagas algo. Esa gente que tiene un carácter difícil, trata de ganártelos. Trata de ganarlos. Trata de alguna manera de entender que detrás de esa hostilidad, de esa amargura, de esa forma de ser tan tóxica, hay gente que ha sufrido mucho. Y si tú te enfocas y piensas, ¿yo cómo me los puedo ganar? Si tú tienes como propósito no desecharlos, porque a ellos mucha gente los ha desechado, pero si se han encontrado con un creyente como tú, se han encontrado con un cristiano como tú, ¿sabes para qué es? Para que tú marques la diferencia y a través de Jesús y del amor de Dios, tú les puedas extender a ellos la misericordia divina. Ahora, no solamente tenemos alrededor personas de carácter difícil, también tenemos personas con un temperamento diferente. Aquellos que de alguna manera son lentos. Yo sé que la gente que es, digamos, supremamente ágil, supremamente proactiva, de hecho, los impacientes no suelen tener paciencia con las personas que son supremamente tranquilas, profundamente lentas. Y esas personas, no todo el mundo aprende al mismo ritmo, no todo el mundo cambia a la misma velocidad, no todo el mundo mejora de una manera rápida y sustancial. Hay gente que le cuesta. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esos que de alguna manera todavía no han cambiado, que de alguna manera se han equivocado o han fallado? La gente, no, tú vas a tener a tu esposo que te va a fallar muchas veces, a tu esposa que te va a fallar muchas veces, a tus hijos que te van a fallar muchas veces, incluso a tus padres que te han fallado muchas veces. Aquí en medio de la iglesia es posible que tengas personas que te han fallado varias veces y que de alguna forma te van a volver a fallar. Pero mira, lo que la palabra de Dios nos dice es: no vivas desechando a la gente. Desechar a la gente y decir, ¿sabes qué? Este lo borro de mi lista, a este lo bloqueo, a este lo saco de mis contactos, a este lo saco de mis redes sociales, a este que ni me mire. Si va él al culto de 10, yo voy al culto de 12:30. Y si él va al de 12:30, pues entonces yo me voy para el de 10. Si él va una semana, pues ya esa semana, y yo llego a la iglesia y encuentro el carro, pues me voy porque no lo quiero ver. ¿Sabes qué? No puedes seguir evadiendo esto. Dios quiere que crezcas. Y para eso, mira lo que dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Porque si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, dijo Pablo, y por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona la reprensión ya hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Tú puedes marcar la diferencia en el corazón de una persona con dificultades de carácter, con un espíritu conflictivo. Dice aquí, porque a ellos los han rechazado muchas veces, porque a ellos los han evadido muchas veces. ¿Sabes qué? Marca tú la diferencia. Ese es el llamado que Dios ha hecho. Dice el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también. Dice, porque si yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventajas algunas sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabes que hay personas de temperamento diferente, que ha tenido dificultades en su conducta y su comportamiento, que Dios intencionalmente las ha colocado a tu lado? ¿Sabes para qué? Para que a través de ellas tú puedas mostrarle el amor de Dios y también demostrarle a Dios que en realidad tú amas a Dios con un amor
profundo. Y que esa persona es un desafío que Dios coloca sobre ti, delante de ti, para que les ames como Cristo les amas, y de alguna manera ellos puedan sentir a través de ti que hay un Dios que los ama. Hay gente con un carácter difícil, con un temperamento complicado. ¿Sabes una cosa? Que muchos nos han rechazado. Pues déjame decirte, si Dios los colocó a tu lado, es para que tú marques la diferencia y en tu vida sea evidente que el amor de Dios es algo que se siente, que huele, que se percibe. Mira, una persona que tiene un perfume fino no lo puede esconder. Una persona que tiene un perfume fino no lo puede esconder, se nota. Ahora, ¿cómo se nota? No se nota a la distancia. Yo en este momento tengo puesto sobre mí un perfume que me gusta mucho, Blue de Chanel. Me encanta ese perfume. ¿Sabes una cosa? Tú no lo puedes sentir, pero cuando tú estás cerca de mí, el perfume hace que la fragancia que está alrededor se sienta. Pues déjame decirte, si tú tienes el amor de Dios contigo, déjame decirte que la gente que está a tu alrededor tiene que sentirlo. Tiene que sentirlo. Amén. Ahora, hay que ser también pacientes con las personas que tienen debilidades emocionales y físicas. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque no todo el mundo tiene el mismo comportamiento tuyo. No todo el mundo tiene el mismo temperamento tuyo. No todo el mundo mira las cosas de la misma manera como tú las miras. De pronto tú eres una persona supremamente práctica. De pronto tú eres una persona que ante un dolor, ante una crisis, ante un problema, ante una pérdida, simplemente te sacudes y ya. Pero no, hay gente que es supremamente trascendentalista, que le duele todo, que lo afecta todo. Todavía está herida de que la novia lo dejó y han pasado ya un año. Sabes que no todo el mundo son personas que tienen conflictos emocionales. Son personas que son vulnerables emocionalmente. Y la pregunta, mira, Dios quiere que tengas paciencia con ellos. Dios quiere que les muestres y les demuestres el amor del Señor. Sabes, también a la gente que es físicamente frágil, como por ejemplo los niños. Hay que tener paciencia con los niños, claro, y con los niños tuyos. Sabes que tú sueles tener una paciencia extrema. ¿Por qué? Porque los amas. Pero hay personas, hay niños con los que tú no tienes paciencia. ¿Cuáles son? Los niños que no son tuyos. Es decir, que la paciencia está asociada en gran manera con el amor que tú sientes por una persona. Tú puedes ser más paciente con las personas que amas y mucho más impaciente con las personas que no amas. Pero déjame decirte, con los niños tienes que ser paciente, con los tuyos, con tus sobrinos. Tienes que ser paciente, tienes que ser paciente con tus viejos, con los ancianos. Por Dios, no podemos tener una actitud hostil con los ancianos. No podemos tener una actitud tosca con aquellos que nos precedieron en el Señor. No. Necesitamos tener un espíritu de amor para con ellos, de tolerancia. Tenemos que mostrarles a ellos la tolerancia que viene del Señor. Romanos capítulo 14, versículo 1, en la traducción en el lenguaje actual dice así: reciban bien a los cristianos débiles. Es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, dice el texto, no discutan. Es decir, aquí está diciendo los débiles. Hay gente que es débil, físicamente débil. Hay personas que son enfermizas. Hay personas que siempre tienen un dolor. Tú no puedes ser impaciente con el dolor de otra persona. Tú no puedes ser impaciente cuando la gente está compartiendo sus cuitas, sus dolores o sus temores. Tú no puedes ser una persona que te dejes mover fácilmente al punto que te saques de tu zona de bendición, donde puedas ser bendecido y donde seas bendición para otras personas. Santiago capítulo 1 versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando una persona está airada, no actuará de manera justa. Cuando una persona se ha llenado de impaciencia y ha sido supremamente ligera en esto que es el airarse, de alguna manera se va a equivocar. Y hoy déjame decirte una cosa.
cuando tú y yo tenemos problemas de paciencia y no tratamos bien a las personas, y las personas tienen dificultades y debilidades, si tú y yo no las tratamos bien y somos toscos con ellos, ¿sabes qué va a terminar pasando? Que esas personas se van a sentir dolidas y a nosotros nos va a tocar ir a pedirles perdón. Perdón por lo que les dijimos, perdón por la forma como les hablamos, perdón por la manera tan impaciente con la que los tratamos. Y sabes una cosa, si tú no estás dispuesto a vivir pidiendo perdón, entonces capacítate en la paciencia y sabes que pasa por alto la ofensa. Le decía yo, somos más susceptibles a ser pacientes con la gente a la que amamos. Por eso dice el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, y ante todo, dice el texto, tened entre vosotros ferviente amor, el amor ágape, porque el amor ágape cubrirá multitud de pecados. Cuando tú amas a una persona, tú la puedes soportar. Y hoy quiero decirte una cosa, a esa gente que le has perdonado mucho, pues obviamente tienes que mostrarles el amor de Dios, porque ahí está Dios diciéndote, quiero saber si en realidad me amas. Ahora, pastor, todo esto es muy bonito, pero pastor, no es fácil. Usted lo dice y yo me parece que chévere, que sí, que yo tengo que ser paciente, pero ¿qué debo hacer para ser paciente con los demás? Pues quiero darte 7 consejos que el Señor me regaló mientras preparaba este mensaje, que obviamente los debo aplicar yo, porque necesito aprender un poco más acerca de cómo tener un amor paciente para con los demás. En primer lugar, quiero leerles lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Mira lo que dice, vístanse con la misericordia. No sé qué tipo de ropas, qué marcas usas, qué colores te gustan, no sé cuál es el atuendo que más te parece favorito, pero aquí el Señor te está diciendo que te vistas con misericordia, con benignidad, que te vistas con humildad, que te vistas con mansedumbre, que te vistas con paciencia, porque si te vistes con estos elementos, dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra alguno, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice aquí, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No hay un vínculo más perfecto, más sólido y más estable que el amor. No hay ni siquiera un convenio legal que pueda tener más solidez que el amor, porque el amor, dice la Biblia, que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Cuando la gente ama con el amor de Dios, en ese sentido va a poder hacer esto que les voy a contar de una manera mucho más fácil. Y en primer lugar, ¿cómo ser paciente para con los demás? No juzgues a las personas. No juzgues a las personas. Y bueno, hay personas que son más frágiles, más susceptibles, se disponen mucho más a juzgar a los demás. ¿Sabes una cosa? Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mira, necesitamos nosotros quitarnos del sitial de jueces, porque cuando tú y yo nos ubicamos en el sitial de jueces, vivimos juzgando la vida de la gente, el comportamiento de la gente, las actitudes de la gente. Y sabes una cosa, tú no eres juez de nadie. A lo mucho deberías ser juez de ti mismo. Deberías tú permanentemente andar evaluando tu vida, tus actitudes, tus palabras, tus reacciones, y tú mismo colocarte la sanción que necesitas colocarte, porque como dice la Biblia, muchos de nosotros, o mejor, todos nosotros herimos muchas veces a los demás. Así que un primer consejo, deja de juzgar a la gente. Una persona paciente no es una persona que anda juzgando al uno, juzgando al otro, porque cuando comienzas a juzgar, muy seguramente terminarás condenando. Y acuérdate que la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará
con aquel que no tuviere misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, en segundo lugar, no tome las cosas de manera personal. Cuando una persona tiene problemas de carácter, cuando una persona tiene problemas de conducta, cuando una persona tiene problemas de, digamos, de proactividad, de efectividad, de rapidez al hacer las cosas, muy seguramente, si tú no estás tan dotado de paciencia, vas a tener problemas y vas a comenzar a tener las cosas y vas a tomar las cosas a título personal. Y sabes una cosa, si tú todo te lo tomas personal, tarde o temprano vivirás herido con todo el mundo, porque tú tienes que aprender a identificar las actitudes de las personas. El hecho de que una persona te diga una cosa fea, sea hostil contigo, o tenga este o aquel comportamiento, es un problema de ellos. ¿Sabes qué? No te transfieras el problema de una persona para volverlo personal y convertir aquella falta de carácter, aquel problema de carácter, como una herida para ti. ¿Sabes una cosa? La gente tiene dificultades y las vamos a seguir teniendo, pero lo importante es que nosotros aprendamos a confrontar situaciones y no personas. Porque cuando comenzamos nosotros a personalizar todo, terminamos nosotros volviendo el asunto un conflicto interpersonal. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 7 dice: así que, por cierto, ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos. Pero dice, ¿por qué no sufrís el agravio? Mira, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Sabes una cosa? Uno no tiene que corregirlo todo. Uno no tiene que reclamarlo todo. Uno no tiene que tomarse las cosas personales. ¿Sabes qué? Aquí dice la Biblia, sufre el agravio. Sufre, es decir, tolera el hecho de que alguien te haya defraudado y simplemente sigue adelante. Esa persona tarde o temprano tendrá que aprender. En tercer lugar, aprende a aceptar a las personas independientemente de sus defectos. Aprende a aceptar a la gente con sus defectos. No todo el mundo te va a caer bien. No todo el mundo se va a portar bien. No todo el mundo. Oye, todos los seres humanos somos como la luna. Ustedes todos saben que la luna tiene una cara que a veces se ve muy linda, ¿no? La cara cuando la luna está llena, cuando la luna se ve radiante. Todo el mundo tiene una cara radiante que mostrar. Pero también cuando la luna tiene de un lado el sol la vistió, la visitó y la iluminó, del otro lado, de la parte de atrás, hay oscuridad. Todos los seres humanos tenemos defectos. Por eso tenemos que aprender a aceptar los defectos de la gente, las deficiencias de carácter. Hay que aprender a aceptar a la gente. No pretendas vivir cambiando a todo el mundo. No pretendas que todo el mundo cambie y camine al ritmo tuyo. Te vas a volver una persona amargada. No solamente impaciente, sino amargada, porque simplemente no has aprendido a tolerar a la gente. Tolera. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Yo esta semana le dije a alguien: ¿sabes qué? Tolérame un poco. Pablo dijo: toleradme un poco de locura. A veces hay personas que vamos a responder de manera muy seca. Yo tengo problemas por eso. Por ejemplo, a mí cuando una persona me escribe: Pastor Elio, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo está? Dios le bendiga, saludos a su familia, saludos a su esposa. Hágame el favor, pastor, le estoy escribiendo porque yo necesito saber cuál es el día en el que vamos a comenzar el próximo periodo de la escuela de formación. Le agradezco mucho su respuesta. ¿Sabe cómo contesto yo? Comenzaremos el 30 de abril y el 1 de mayo. Y yo a veces contesto y digo: oye, ven acá, la gente fue tan linda, tan hermosa de saludarme. Y en vez de yo decir: gracias, querida hermana,
Dios le bendiga. Recibo con cariño sus hermosos deseos. Deseo también para usted y su familia muchas abundantes bendiciones. Comenzamos el próximo periodo de la escuela de formación el martes 30 de abril o el miércoles 1 de mayo. ¿Sabes qué? Si algún día yo le contesto así, sepa que lo amo de igual forma. Que toleren a las personas sus dificultades. Tolérenle a las personas, tolerémosle a las personas sus propias debilidades. En cuarto lugar, mira el propósito de Dios en medio de cada situación compleja. Repito, mira el propósito de Dios en medio de cada situación compleja. Dios quiere tu crecimiento. Él quiere que crezcas. Él quiere que te desarrolles. Él quiere que te proyectes. Y a veces, intencional y deliberadamente, como suele hacer Dios muchas veces, colocará a tu lado personas que tú necesitas para poder enseñarte cosas que tú debes aprender. Es decir, que a veces Dios va a colocar, va a permitir que alrededor tuyo, en el mismo salón, cerca de ti, las ponen al lado tuyo, esas personas conflictivas, esas personas que te dicen solo lo malo que has actuado, la forma, son toscas, son hostiles, son arrogantes, son prepotentes, y te la colocan al lado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Será que el diablo se confabuló en tu contra para desestabilizarte? ¡No! Ahí está Dios, no solamente usando a esa persona para limar tu carácter, sino usándote a ti para ayudar a esa persona. Es decir, que después del tiempo que estés con esa persona, en ese espacio, en ese escenario, ella tiene que salir diferente y tú tienes que salir distinto. Proverbios 21:17 dice: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es decir, ¿con qué se afila el hierro? Con hierro. Así que esa persona que está a tu alrededor, que te ha causado tanta impaciencia, que te ha querido desestabilizar, es la lima que Dios quiere usar para formar tu carácter, para perfeccionarte, para hacerte una mejor persona. Pero no solo está pensando Dios en ti, es para que tú también llegues a la vida de esa persona y la hagas mucho mejor. Quinto, acuérdate de lo bueno que las personas han hecho por ti. Hay gente que necesita un poco más de paciencia hoy, pero en el ayer esa persona fue de bendición para tu vida. No puedes. Por ejemplo, a veces solemos ser impacientes con nuestros padres, pero nos olvidamos que ellos fueron pacientes con nosotros. A veces ellos nos piden un favor tecnológico, una compañía, pero ¿sabes una cosa? No queremos hacerlo porque colocamos nuestra agenda por encima de todo. Pues déjame decirte algo. Ellos un día dejaron su comodidad para ayudarte a ti, para acompañarte a ti, para bendecirte a ti. Lo más normal, como dice la Escritura, que todo lo que el hombre siembre, eso también coseche. Si tus padres te sembraron toda esa paciencia, toda esa bondad, cuando eras un adolescente, cuando tenías esos problemas de carácter, cuando los llamaban a la escuela, cuando les ponían quejas, ellos creyeron en ti. Pues ahora que están viejos, ten paciencia con ellos. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 15: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y dice aquí: sed agradecidos. ¿Sabes una cosa? Hay gente con la que tendrás que tener paciencia solo por una razón: porque tienes que acordarte de todo lo que esa persona hizo por ti. Sé agradecido. Sexto, mira a las personas con misericordia. Todo el mundo está afrontando situaciones que son difíciles de sobrellevar. Cuando tú comiences a ver la herida debajo de la ira o la razón detrás del comportamiento, tendrás la posibilidad
de soportar con paciencia las faltas de otros con una mayor facilidad. Comprende a los demás. Proverbios capítulo 14, versículo 29, mira lo que dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, o sea que es inteligente aquel que es paciente. Pero el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así que es más inteligente ser paciente y es mucho más torpe ser impaciente. Proverbios 19, versículo 11 de la Nueva Versión Internacional dice: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Así que escoge las personas con las que has tenido ofensas y ¿sabes qué? Selecciona y borra eso de tu corazón y de tu mente. Y simplemente comienza a mirar a la gente con misericordia. Te va a servir, te va a ayudar, vas a crecer y esa persona va a aprender. Y por último, desarrolla el dominio propio. La gente impaciente suele ser peleonera y conflictiva, mientras que las personas pacientes suelen ser mansas y apacibles. Así que el Señor nos está llamando a eso, porque Él lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Salmos capítulo 4, versículo 4, dice la Nueva Versión Internacional: no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Mira, no vivas reclamándole a la gente todo. Deja que lo vea, deja que la vea. Es más, voy a mandarle una nota de voz. ¿Sabes? Cuando tú tienes esa actitud, vas a terminar sacando lo que tienes en el corazón, pero colocándole una carga más grande a una persona. Y como el Señor nos está diciendo durante esta serie, que amemos a los demás como el Señor nos ha amado y Él ha sido paciente para con nosotros, pues vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser paciente. Y hay un pensamiento que la gente dice: no le pidas a Dios que te dé paciencia. Yo no sé de dónde sacaron ese concepto absurdo. No, dile: Señor, hazme una persona paciente. Moisés era impaciente, era hostil. Moisés era un hombre agresivo. Cuando vio peleando a dos hebreos, dice la escritura que se metió. Cuando vio a un egipcio golpear a un hebreo, y llegó y mató al egipcio. ¿Y sabes una cosa? Ese hombre así no podía ser el comandante de un pueblo de 6 millones de personas. Él tenía que aprender paciencia, él tenía que aprender mansedumbre, y la aprendió. ¿Dónde? 40 años lo mandó Dios a Madián, al desierto de Madián, y lo hizo pastor de ovejas. Y usted sabe qué es pastorear ovejas. Usted no sabe eso. Yo tampoco, por supuesto, pero pastorear ovejas es una cosa. Bueno, yo pastoreo ovejitas. Si estas no son fáciles, las otras menos. Moisés aprendió. ¿Y sabes qué termina la Biblia diciendo de Moisés? Que no hubo un hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Aprendió. Así que pídele al Señor: Señor, dame paciencia, enséñame a ser paciente, y Dios te va a enseñar. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias por esta enseñanza, gracias por este día. Hoy te pido que de una manera especial nos llenes de tu sabiduría, de tu bendición y de tu victoria. Hoy reconocemos la necesidad que tú quieres que tengamos presente de amar a los demás de una manera paciente, Señor. A veces el nivel de tolerancia no es muy alto, pero ayúdanos a ser tolerantes. Sí, a ser tolerantes con los demás. Señor, que estos pensamientos que tú has colocado en medio de esta enseñanza, que se conviertan en una vida para cada uno de nosotros. Que podamos amar con paciencia. El amor paciente que da no una, ni dos, ni tres oportunidades, que dará todas las oportunidades que sean necesarias, porque el amor no se cansa de creer. Dice la Escritura:
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser. Por eso yo te pido que nos ayudes a amar con ese amor perfecto, el amor que proviene de ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Dios. Amén, amén y amén. Ahora, esto que acabamos de hacer es la teoría. Ahora que se apague el televisor, comienza la práctica. Con la esposa, con los muchachos de casa. Mañana cuando vayas a trabajar, cuando vayas a estudiar, el Señor va a estar allí con sus ángeles pendientes y va a llamar a lista y va a colocar una nota. Por favor, que no diga desde el cielo: este fue probado y desaprobado. Que repita, que vaya a YouTube, menos mal que la enseñanza está allí, y la repita y la repita y la repita y la repita hasta que aprenda a ser paciente. Mira, cuando ya, porque algunos están impacientes, ya, oye, el pastor se está demorando. Pues ¿sabes qué? Aprende a ser paciente, porque a eso Dios te ha llamado, a que seas paciente y puedas vivir y disfrutar todo lo que Dios tiene reservado para ti. Soy Elio Galvis, estamos en casa, en tu casa, qué lindo, ¿ah? Otro día queremos también visitarte y comer contigo los alimentos y compartir en familia lo que el Señor a ti también te ha regalado. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. El próximo domingo no te quedes en casa, porque ya no va a ser virtual. El próximo domingo vamos a estar nuevamente aquí y ustedes y yo vamos a venir y nos vamos a gozar. Usted va a poder entrar a la iglesia y va a ver la novedad de todo este esfuerzo que se ha hecho durante este tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Acuérdate, tenemos el segundo periodo de la escuela de discipulado el 30 de abril y el 1 de mayo. Matricúlate, las matrículas están abiertas. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones y hasta entonces.